Muchísimas gracias por participar de este webinar, de esta conversación con María Luisa Romero. Realmente es un placer tenerla acá para tratar un tema tan importante como es el de la situación carcelaria y el coronavirus. Como ustedes saben, las personas privadas de libertad son uno de los grupos que está siendo más afectado por el corona, en condiciones muy complicadas, porque, bueno, se suman una serie de condiciones específicas de las personas privadas de libertad que muchas veces las hacen más vulnerables tanto por su situación como por las condiciones que existen en la mayor parte de los centros de privación de libertad. A eso se le suma que muchísimas de las personas que están privadas de libertad en nuestro hemisferio son personas que no deberían estar encarceladas porque cumplen una pena anticipada por el abuso de la prisión preventiva. Hay personas que son personas migrantes que están privadas de libertad, niños privados de libertad. Entonces, el coronavirus nos da la oportunidad, o la pandemia nos da la oportunidad no solo de discutir los impactos diferenciados, sino cómo algunas de las discriminaciones estructurales y los problemas serios que vive la población carcelaria en nuestra región la hacen más vulnerable frente a la pandemia. Y el día de hoy tenemos a María Luisa Romero, que es una excelente experta en la temática. Cuenta con un título en Ciencias Políticas y un título de Juris Doctor de la Universidad de Harvard. También fue abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica en el 2008-2009. Trabajó en un estudio privado de Boyce and Plimpton en Nueva York y también ha sido ministra en Panamá, ministra y viceministra de Gobierno de Panamá entre 2014 y 2018, y en la actualidad forma parte del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas como experta independiente. Inició el año pasado y tiene mandato hasta el 2022. Y es un placer entonces contar con ella en este momento, en esta conversación tan oportuna. Quisiera añadir además que es miembro de la Junta Directiva del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional y miembro del Inter-American Dialogue en Washington, D.C. Les recordamos que para la conversación va a iniciar María Luisa su exposición y luego abriremos a preguntas. Les pedimos por favor que se mantengan en silencio y en mudo durante la presentación de María Luisa, y luego que cuando tengamos la etapa de discusión, que sean concisas y concisos con las preguntas para, para dar más oportunidades a una participación amplia de todas las perspectivas y las personas que están participando en este foro. Muchísimas gracias y las dejo entonces con María Luisa Romero. Muchísimas gracias, Viviana, y buenas tardes, y gracias a todos los que están conectados. La verdad es que uno se siente muy optimista cuando vea tanto interés en este tema que, como bien dijo Viviana, creo que los que estamos aquí hoy compartimos una preocupación por el tema en el contexto de la pandemia de COVID-19, pero también entendemos que, como suele pasar con el tema de privación de libertad y sistemas penitenciarios en nuestro continente, no se le está dando la suficiente prioridad en nuestros respectivos países. Espero que hoy tengamos un espacio no solo para yo expresarles algunas ideas, sino, como bien dijo Viviana, que podamos tener un intercambio, porque creo que en estos momentos que vivimos es muy importante poder compartir, porque estamos todos viviendo lo mismo, algunos antes que otros, y definitivamente que compartir buenas prácticas
creo que es para el beneficio de todos. Antes de iniciar, sí quisiera aclarar, por mi posición como experta del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, ninguna opinión aquí expresada será en representación del subcomité, sino a título personal. Y también durante mi presentación me estoy enfocando en lugares de privación de libertad, entendiendo lugares donde las personas están cumpliendo una sentencia o una medida privativa de libertad, no necesariamente en todos los lugares de privación de libertad como lo entiende por lo menos el subcomité, pero que definitivamente comparten varios de los aspectos de vulnerabilidad. No sé si pueden ver la presentación, no la estoy viendo yo. Listo. Muy bien. Quisiera empezar por la estructura, el contenido que espero presentarles hoy es primero un repaso muy rápido de por qué las cárceles deben ser un asunto de prioridad en el contexto de la pandemia. Creo que Viviana ya mencionó varias de las razones. Segundo, un resumen de las distintas recomendaciones enfocadas en personas privadas de libertad, dadas por diferentes organismos de derechos humanos. Y aquí voy a agregar también algunas ideas propias que van más allá de las recomendaciones formales. Y tercero, compartirles algunas reflexiones sobre el rol que debe y puede jugar la sociedad civil en estos tiempos donde las reglas parecen haber cambiado por completo, incluyendo cómo podemos enfocarnos en las oportunidades que surgen de esta crisis. Creo que el espacio para preguntas y intercambios será de lo más valioso. Aunque sé que sabemos todos por qué las cárceles son tan vulnerables, sí creo que es importante repasar y también entender por qué además de su vulnerabilidad representan una amenaza. El 25 de marzo, Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, lanzó una llamada de alerta al mundo. Las personas privadas de libertad se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y existe el riesgo de que el COVID-19 arrase con ellas. No fue la primera en decirlo, ni tampoco dijo nada nuevo para los que trabajamos este tema y conocemos muy bien la realidad de los sistemas penitenciarios en Latinoamérica. Pero sí creo que el fuerte llamado de atención a todos los países del mundo fue un recorderis que, como siempre, las personas privadas de libertad son de las más olvidadas y abandonadas, con la diferencia que con esta pandemia, las consecuencias de ese abandono pudiese ser, en las palabras propias de Bachelet, catastrófico. Las cárceles han sido siempre campo fértil para brotes de infecciones, las razones las conocemos bien, son justamente muchas de las debilidades y carencias que se vienen advirtiendo desde hace años, como violatorios a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, las que ahora aumentan su vulnerabilidad. En América Latina, todos sabemos, tenemos de las cárceles más hacinadas del mundo, y el hacinamiento a su vez pone presión en casi todos los otros aspectos de la vida tras las rejas. Las condiciones de las cárceles en Latinoamérica se caracterizan por una insalubridad extrema, lo cual incluye servicios precarios de agua potable, alimentación, higiene. Esto resulta en que lograr el saneamiento más básico sea un verdadero desafío. La atención médica es insuficiente, lo cual quiere decir que muchos privados de libertad en nuestra región no reciben ningún tipo de atención, y aún la que existe es deficiente muchas veces. Esto es particularmente serio porque sabemos que las personas privadas de libertad suelen tener peores condiciones de salud que el resto de la población, con mayor prevalencia de enfermedades crónicas, acompañado de una alta incidencia de enfermedades transmisibles. Y finalmente, la infraestructura inadecuada, muchas veces colapsando y operando a sobrecapacidad, dificulta enormemente el aislamiento sanitario para personas enfermas, como lo vemos, por ejemplo, con los casos de tuberculosis en la región. Entonces, estas son todas condiciones que históricamente han caracterizado las cárceles de nuestra región y que facilitan la propagación de enfermedades. Pero nos transportamos al presente con la pandemia de COVID-19 y es obvio que las medidas recomendadas para la población general son prácticamente imposibles de aplicar en el contexto penitenciario.
¿Cómo se distancian físicamente las personas privadas de libertad cuando hay espacios operando a 3 veces su capacidad? ¿Cómo se supone que se laven las manos cuando en tantas cárceles no hay agua, no hay jabón, definitivamente no hay alcohol en gel? ¿Cómo se logran diagnósticos tempranos que permitan aislamientos sanitarios efectivos si no hay adecuada atención médica y si los privados de libertad mismos no informan síntomas a tiempo? Muchas veces puede ser por temor al aislamiento. ¿Cómo se aplican las medidas de cuarentena en los centros de detención cuando todos los días hay un sinnúmero de trabajadores y de proveedores entrando y saliendo de las cárceles? Definitivamente las características intrínsecas del encarcelamiento, agudizadas por el hacinamiento de nuestras cárceles, dificultan, si no imposibilitan, la toma de medidas recomendadas en esta pandemia para aplanar la curva. Entonces, hay razones de sobra para preocuparnos de que cárceles contagiadas en esta pandemia definitivamente pueden llevar a consecuencias devastadoras, como lo advirtió la alta comisionada Bachelet. Pero una parte del mensaje que se debe estar repitiendo estos días es que las consecuencias devastadoras no se limitarían a los muros de las cárceles, sino que sin duda afectarían a las comunidades aledañas y a la salud pública en general. Siempre se ha dicho que la salud en las prisiones es la salud pública, ahora más que nunca. La problemática de COVID-19 dentro de las cárceles no solo radica en la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, sino en el riesgo que implican estas bombas de tiempo para la salud pública en general. ¿Qué ha dicho la OMS? Ha advertido que el contagio dentro de las prisiones puede tener un efecto amplificador sobre la epidemia y los esfuerzos de los países por controlar COVID-19 en la población pueden fracasar si no se implementan fuertes medidas de prevención y control en los lugares de detención. Recordemos que si funcionarios penitenciarios se enferman, llevarán el virus a sus hogares. Si los privados de libertad se enferman por la deficiente atención médica en las cárceles, lo más seguro es que los lleven a hospitales mucho más rápidos que al ciudadano promedio, terminando de sobrecargar sistemas de salud que ya están sobrecargados. Entonces, estamos hablando de una crisis de salud pública convertida en crisis humanitaria y en donde definitivamente lo que no tenemos es el lujo del tiempo para poder accionar. Pero aunque sé que suena trágico lo planteado y lo que venimos escuchando, lo importante es que los estados pueden tomar medidas encaminadas a cambiar el rumbo de la pandemia en las cárceles. Y contamos con amplia información y recomendaciones prácticas para poder hacerlo por parte de organismos internacionales de salud y de derechos humanos. Yo voy a resaltar 3 tipos de medidas: las de salud, las necesarias para prevenir la violencia, y las encaminadas a descongestionar las cárceles para mitigar el impacto de COVID-19 en la población, tanto privada de libertad como el personal penitenciario y la comunidad en general. Empiezo por decir algo que parece muy obvio, al ser esto una crisis de salud pública, pero creo que es importante tenerlo muy presente y que es esencial que los estados se rijan ahora mismo por las recomendaciones de autoridades sanitarias a nivel global y nacional, es decir, la OMS y los respectivos ministerios de salud. La Oficina Regional para Europa de la OMS publicó el 15 de marzo una guía interina enfocada exclusivamente en prisiones y otros centros de detención. La OMS también emitió el 27 de marzo, junto a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una guía para las personas privadas de libertad en el contexto de COVID-19. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, al cual me referiré como SPT de ahora en adelante, en sus recomendaciones a los estados y mecanismos nacionales de prevención adoptadas el 25 de marzo, también incluyen pautas generales importantes sobre consideraciones sanitarias, y recomiendo revisar la nota informativa de Reforma Penal Internacional titulada Coronavirus, Atención Sanitaria y Derechos Humanos de las Personas en Prisión. Al final de la presentación tengo todas las referencias para si alguien las quiere copiar. Un primer punto que resalta la OMS es la importancia de trabajar de manera coordinada entre las autoridades penitenciarias o de justicia
con las autoridades de salud y otras agencias nacionales de salud pública. Sabemos que esta articulación es usualmente un reto en tiempos normales y se vuelve más que fundamental en la actualidad. El abordaje en estos momentos debe ser de todo el gobierno y no de esfuerzos aislados. La OMS y el SPT también enfatizan la importancia de llevar a cabo evaluaciones de riesgo para identificar personas particularmente vulnerables, casos sospechosos y medidas de prevención, así como el establecimiento de protocolos de actuación en base a los riesgos identificados y a las guías sanitarias nacionales e internacionales. Por supuesto que no podemos hablar de personas privadas de libertad sin hablar de personal penitenciario. El personal penitenciario está expuesto a muchos de los mismos riesgos, está en constante contacto con las personas privadas de libertad y requieren una atención especial. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su position paper sobre este tema, dice que el trabajo del personal penitenciario y del equipo médico que trabaja en las cárceles es tan esencial como el del equipo médico fuera de las cárceles para la respuesta a la pandemia de COVID-19, porque se tiene que ver como un esfuerzo nacional. La OMS y la Oficina de la Alta Comisionada recomiendan entrenamiento enfocado desde medidas de higiene hasta manejo apropiado en caso de contagio de las personas privadas de libertad, así como apoyo a los familiares del personal penitenciario. La OMS también proporciona información detallada sobre el equipo personal de protección adecuado según los diferentes niveles de riesgo. Un dato importante es que la OMS ofrece una variedad de cursos virtuales gratuitos sobre COVID-19 dirigidos a profesionales y sociedad civil. Verán la referencia al final. Entonces, nos quedan dos medidas básicas de prevención para la población general, pero que definitivamente son las que se dificultan de sobremanera en los centros penitenciarios. Higiene y distanciamiento físico, con todos esos retos que ya mencioné. Con respecto al acceso de productos de higiene y limpieza, la OMS enfatiza que la primera opción es agua y jabón con toallas personales, las que deben ser proporcionadas en las celdas día y noche. Creo que hay alguien que no está en mute, por si acaso. Definitivamente que el reto es que en esta crisis, con recursos más limitados que nunca, cómo se le hace llegar agua y jabón a la mayor cantidad de personas privadas de libertad posible. Aquí, como en todo, en esta crisis, creo que toca pensar en alternativas para apoyar a las autoridades cuando se pueda, ya sean donaciones, facilitar las entregas por medio de los familiares. Y también es un renglón en el que se le puede dar un rol activo a las personas privadas de libertad para que se empoderen y ayuden con la limpieza y desinfección de sus celdas y de los espacios comunes de los centros. Con respecto a medidas de distanciamiento físico, que es lo más difícil en las cárceles, la OMS recomienda que cualquier detenido que provenga o haya transitado por un área de alto riesgo debe permanecer en cuarentena por 14 días, de ser posible solo y si no, junto a otras personas con factores de riesgo similares. Importante enfatizar, como me imagino que ya tienen muy presente, que cualquier aislamiento de este tipo no debe ser ni parecer punitivo, porque no lo es. Esto me lleva al segundo tipo de medidas que está relacionado con cualquier cuarentena que se tome como medida dentro de los centros penitenciarios, que son aquellas medidas para prevenir la violencia. Y que tienen como objetivo abordar el impacto en las personas privadas de libertad de las diversas restricciones impuestas a raíz de COVID-19. Estas restricciones, por supuesto, varían por jurisdicción, pero pueden incluir desde la cuarentena ya mencionada, a la suspensión de visitas, de actividades físicas al aire libre, y demás actividades de rehabilitación que usualmente ocurren por lo menos para algunas partes de la población privada de libertad. En nuestra región ya hemos visto amotinamientos, evasiones, muertes por violencia en el contexto de COVID-19. Esto, lamentablemente, es de esperarse.
la falta de información y transparencia, así como la naturaleza de las medidas que se están aplicando y que tienen como resultado mayor aislamiento, lleva y va a seguir llevando a más tensión dentro de los centros. Y esta tensión puede explotar en cualquier momento y de cualquier forma. La Comisión Interamericana, en su comunicado sobre COVID-19 y personas privadas de libertad del 31 de marzo, hizo un llamado a los estados para que establezcan protocolos para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia. La OMS, el SPT, la Oficina de la Alta Comisionada y UNODC, así como otros expertos en la materia, tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Reforma Penal Internacional, han enfatizado la importancia de medidas como aumentar apoyo psicológico y emocional para las personas privadas de libertad y para el personal penitenciario, también mayor transparencia y acceso a la información sobre la pandemia, así como no nada más información sobre la pandemia, sino sobre las restricciones que se tienen que aplicar, y también medidas que busquen alternativas para las visitas familiares, tales como videoconferencias, comunicación electrónica, más posibilidad de llamadas telefónicas. La información consistente y clara debe ser transmitida también a los familiares de las personas privadas de libertad. Esto, sin duda, aumentaría un poco la tranquilidad y también a las personas privadas de libertad sentir que son parte de la toma de decisiones, solamente al informárseles, no es que se les está consultando, pero al informárseles y constantemente, de manera continua, seguir informándoles el porqué de las decisiones, hace que hasta ellos entiendan y respeten y apoyen algunas de las medidas. Y eso es muy importante en este contexto de tantas tensiones. Con respecto a la actividad física, el SPT recomendó a los estados respetar los requisitos mínimos de práctica diaria de ejercicio al aire libre. Por supuesto que agregó, teniendo en cuenta al mismo tiempo las medidas necesarias que se han tomado por la pandemia. Lo menciono porque es un ejemplo muy claro de los retos que definitivamente enfrentan las autoridades para balancear los derechos de las personas privadas de libertad y su salud mental y física con todo lo que está pasando en el contexto de la pandemia. Sí creo que es muy importante que, al igual que como se está pensando de manera creativa para mantener el contacto con los familiares, las autoridades y las organizaciones que apoyan el trabajo penitenciario deben buscar alternativas con la ayuda de la tecnología para continuar actividades como educación virtual, capacitaciones de distintos tipos y hasta actividad física en algunos casos. Finalmente, llegamos a la recomendación esencial que han hecho a la vez órganos de las Naciones Unidas, así como la CIDH y hoy la Corte Interamericana que sacó un comunicado, así como varios otros expertos y organizaciones alrededor del mundo. Es absolutamente necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, reduciendo la población de personas privadas de libertad. En palabras de la Corte Interamericana, los estados deben disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad. Como lo ha dicho también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las medidas de prevención y control probablemente serán insuficientes para los sistemas penitenciarios hacinados y con otros retos sistémicos ya mencionados. Por eso es que era tan importante repasar todas las razones que hacían las cárceles tan vulnerables. Al final, todas las medidas sanitarias se pueden tomar, las medidas de apoyo psicológico, emocional, pero definitivamente si no se hace algo con la sobrepoblación, es muy, muy difícil que esto no se salga de proporciones. Sabemos que las medidas para reducir población son complejas, son muy complejas y son impopulares. Es importante entender que las diferentes recomendaciones enfatizan la priorización de grupos vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas o lactantes, menores de edad, personas que cometieron delitos no violentos y o que están cerca de cumplir sus condenas. Y también las recomendaciones se refieren en gran parte a suspensión temporal de sentencia, liberaciones tempranas, arrestos domiciliarios, conmutación de pena, y una muy, muy importante, alternativas a la prisión preventiva, que es particularmente relevante en nuestra región, donde los niveles de detención preventiva son tan altos. Es muy importante ver este reto que tienen todos los países, no solo como una responsabilidad de los poderes ejecutivos, sino que los jueces tienen un rol clave en la revisión de cumplimientos de sentencias, así como la evaluación de otras medidas alternativas en vez de prisión preventiva. Y en este mismo renglón, sí creo que es muy importante que así como se tiene que ver finalmente la prisión como realmente la última medida, eso está muy relacionado con las consecuencias que están teniendo las violaciones a medidas de aislamiento social domiciliario y de cuarentena. Sería contraproducente seguir llenando las cárceles ahora mismo por violaciones de este tipo. En este sentido, la CIDH ha hecho un llamado a los estados a buscar medidas alternativas, tales como sanciones administrativas o, de ser necesario, conducción domiciliaria. Sé que no exagero y que ustedes lo saben, que las cárceles son potenciales bombas de tiempo. Varios países lo han entendido y en diferentes niveles se están empezando a tomar medidas importantes, otros lo están evaluando. Como dije hace un rato, el tema es que aquí realmente contamos con muy poco tiempo y hay que accionar de manera muy rápida y efectiva. Creo que el mensaje tiene que ser evitar a toda costa que las sentencias de privación de libertad o medidas de detención preventiva se conviertan en penas de muerte. Entonces, hasta aquí he llegado con el resumen que quería darles de diferentes recomendaciones para los estados, mayormente, sobre qué deben estar haciendo para enfrentar la crisis de COVID-19 en los centros de privación de libertad. Ahora quisiera como presentar un importante espacio de reflexión, que creo que es muy necesario. La actual pandemia de COVID-19 ha afectado a toda la humanidad de maneras distintas, pero a todos a la vez. Y definitivamente que ha puesto retos a la forma usual de hacer las cosas. Y se incluye ahí la forma en que la sociedad civil históricamente ha trabajado, tal vez, el tema penitenciario. O sea, lo más obvio es que probablemente grupos de sociedad civil no están y no deben estar visitando centros penitenciarios por el principio de no hacer daño. Sin embargo, también relacionado a eso, acceso a la información. Puede ser que también estén encontrando limitaciones. Entonces, eso no quiere decir que la sociedad civil no debe estar más activa que nunca. Y creo que eso es lo importante para pensar y para compartir. Entendiendo principios importantes como el de no hacer daño, cómo la sociedad civil se tiene que estar reinventando cada día para apoyar este tema tan importante. Yo creo que uno de ellos es siempre traer la perspectiva de los derechos humanos a estas discusiones y recordarlo, analizar las medidas que están llevando a cabo los gobiernos a través del ente de los derechos humanos. Y es importante exigir transparencia, exigir información y transparencia de las autoridades en todas las medidas, explicación para ellas, qué está detrás de las diferentes medidas que se están tomando. Y entonces pensar también
cómo se puede colaborar y articular de nuevas formas. Siempre ha existido, por supuesto, articulación entre los diferentes grupos de sociedad civil, con el gobierno. A mí se me ocurre, por ejemplo, viniendo del SPT, el rol de los mecanismos nacionales de prevención en nuestro continente es importantísimo ahora mismo, y sé que no existen en todos los países, pero por lo menos en los que sí existen, esa articulación de la sociedad civil con los mecanismos nacionales de prevención toma mayor relevancia. Independientemente, hay algunos MNPs que están entrando a cárceles, hay otros que no, pero definitivamente que es muy importante más que nunca esa coordinación. Entonces, aparte del centrar el debate en la perspectiva de derechos humanos y de respetar y estar motivado por ciertos principios, mi pregunta es, y Viviana mencionó esto al principio, ¿qué oportunidades podemos encontrar en esta crisis? Y aquí, obviamente, oportunidades para el día de hoy, que ya mencioné, de cómo reinventarse en ese trabajo de la sociedad civil, que realmente quisiera escuchar de los participantes cómo lo están haciendo. Pero aparte también pensando no nada más en el plazo inmediato, sino ya más a mediano plazo y a futuro. ¿Cómo esta crisis ha puesto tan al descubierto lo que personas como los que estamos en esta llamada venimos diciendo por tanto tiempo? De que hay que ponerle atención a las cárceles, que no nos podemos olvidar de ellas, que hay discriminación sistémica, que hay realmente una serie de condiciones que las hacen bombas de tiempo. Pues ahora ya llegó la bomba. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se reevalúe el trabajo en las cárceles, para que realmente la privación de libertad se vea como la última medida, para que realmente se entienda que las personas privadas de libertad, el único derecho que pierden es la libertad? Entonces, yo creo que también es importante irnos más allá del día de hoy, que sé que es lo que más nos surge, pero también pensar cómo esta crisis creada por esta pandemia podría cambiar para siempre cómo se ve las vulnerabilidades de las personas privadas de libertad y la necesidad de respetar sus derechos. Entonces, los dejo con eso y de verdad los exhorto, ojalá a que podamos compartir sobre cómo eso se está trabajando y pensando en nuestros diferentes países. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa, y fue una exposición excelente y muy comprensiva, y además nos deja con muchísimas inquietudes. Yo creo que le voy a pasar la moderación a Alexandra, que es mi colega, o a Gisela, que creo que van a hacer la moderación de la discusión. Les pedimos, por favor, que levanten la manita virtual para hacer las preguntas. Gracias, Vivi. Sí, les pedimos que levanten la mano y que nos den un chancecito para poder responder a sus preguntas. También pueden enviar preguntas al chat por si el audio no les funciona. Más allá de preguntas, también nos interesa escuchar sobre sus experiencias, ¿no? Sobre sus experiencias en el trabajo, en el campo, y también sus aportes a la pregunta que planteaba María Luisa, ¿no? ¿Cómo podemos ahora desde la sociedad civil con la situación actual contribuir a que se ponga ese foco de atención en las personas privadas de libertad en este momento? Sí, yo creo que contamos en la sala con alguna gente con mucha experiencia de trabajo, entre otros el doctor Mario Coriolano, por ejemplo, que está desde Argentina y ha sido también miembro del SPT, y está levantando la mano justamente, pero que creo que nos podría compartir quizás algunas de las medidas que se están tomando en el Poder Judicial en Argentina, y creo que por lo que sabemos en algunas de las jurisdicciones
en las que estamos más involucradas, se están tomando medidas tanto desde las abogadas, los abogados practicantes, las defensorías y los poderes judiciales para dar una respuesta razonable a este tema. Entonces, no sé si le damos la palabra a Mario. De acuerdo. Le doy la palabra a Mario y luego sigo con Tere. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Una pregunta de orden. ¿Cuál sería el tiempo máximo de las intervenciones para no abusar de la palabra y aprovechar cómo estaría prevista cada intervención? Gracias, Mario. La verdad que estamos buscando intervenciones cortas por ahí de 3 minutos, así que Okay. Son bastante limitadas. Está muy bien. No, pero 3 minutos me parece suficiente. A ver, yo tengo esta sensación a esta altura de la pandemia y el estado en las cárceles, es que se han dictado una serie de resoluciones a partir de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, en el ámbito universal y en el ámbito regional nuestro, resoluciones bastante importantes y encaminadas a todo lo que María Luisa recién nos acaba de resumir muy claramente. Yo veo un déficit importante, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y por lo que vengo viendo en otros países y otras provincias, hay una ausencia de monitoreo a las resoluciones. Pongo algunos ejemplos. Se han dictado protocolos que ponen el foco en las medidas de higiene, se han dictado resoluciones judiciales que impulsan la descongestión, por tomar 2 medidas de distinto tipo importantes. Pero ¿qué pasa? La información que nos llega muy selectivamente, en nuestro caso como defensores, a través de nuestros defendidos en distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la crisis humanitaria en la provincia de Buenos Aires es una de las peores, porque estamos con 52.000 detenidos con lugar para 25.000. Entonces, el hacinamiento hace que esta bomba por estallar que hablaba María Luisa sea realmente muy preocupante. Y no va la implementación de las medidas con el rigor y la seriedad que la gravedad lo amerita. Por ejemplo, el personal penitenciario, que obviamente entra y sale en las distintas guardias, no está recibiendo un entrenamiento adecuado para la aplicación de los protocolos al interior de las cárceles. Ahí hay un déficit fundamental. Por eso que lo que la Comisión Interamericana recomienda en los puntos 82 y 83 de su resolución, concretamente son llevar adelante y sostener actividades de este tipo. Esta actividad entra claramente en el punto 82, porque nos va a venir muy bien dar una vuelta en el intercambio de buenas prácticas, pero también ver los déficits para poder unirnos en planteos que lleven a que se tome con mayor seriedad. El segundo núcleo, además de esta deficitaria implementación de los protocolos en materia de higiene y prevención, porque es imposible que se guarden las distancias y porque el personal penitenciario, según nos vienen diciendo los detenidos, no se están cuidando ellos, porque toman mate, se abrazan, se saludan, y tampoco los cuidan a los detenidos. Y en materia de descongestión, tampoco se ha logrado en la región, al menos que yo tenga información, y les pediría que la compartan quien las tienen, que estos mecanismos de descongestión hayan logrado un impacto importante. Han salido muy con cuentagotas. Supónganse, nosotros de estos 52.000 detenidos, se habría logrado que hayan obtenido arresto domiciliario unos 800, lo que es un número de bajísimo impacto, y siguen las recomendaciones y el impulso a que se tomen medidas de descongestión. Pero el Poder Judicial no se hace cargo de eso, las leyes no son claras, los jueces piden y los fiscales piden leyes que los respalden, las legislaturas no están funcionando, y creo que cuando esto entre en una fase de dramatismo, ojalá que no ocurra, pero empiecen los contagios en nuestros países al interior de las cárceles y comisarías, ahí nos vamos a lamentar de no impulsar con más fuerza las medidas que sabemos que hay que tomar. Gracias.
Muchas gracias, Mario. Le voy a dar la palabra a Teresa García de Wola y luego a María Luisa. Te paso la palabra a vos para dar cualquier observación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Cecilia y a María Luisa. Primero tengo un comentario un poco breve en ánimo de compartir un poco lo que estamos haciendo desde WOLA y nuestro grupo de trabajo, y después dos preguntas muy breves. Desde WOLA, la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos, nosotros coordinamos un grupo sobre mujeres, políticas de drogas y encarcelamientos, junto a nuestros colegas de Justicia en Colombia y el Consorcio de Políticas Internacionales de Droga. Y tenemos, es una red regional de organizaciones en la región, y le estamos prestando atención en este sentido, y una de mis preguntas va sobre los mecanismos de monitoreo y de compartir recursos sobre lo que están pasando en la región. Y la otra pregunta también tiene que ver con las buenas prácticas. Si ustedes han identificado cómo la respuesta hasta ahora yo creo que ha sido un poco lenta en términos de implementación, y a pesar de que algunos países han pasado resoluciones e incluso normativas legales, al respecto ha sido un poco lenta. Y mi segundo comentario tiene que ver con algo que no se tocó anteriormente, y es el tema de la reinserción. Es decir, si de alguna manera me gusta mucho cómo María Luisa organizó la exposición en el tema de la prevención, de que entren más personas en prisión, después dentro de prisión tomar las medidas, también tenemos que estar pensando en, una vez que las personas salen de prisión, cuáles son esos mecanismos que el Estado también debe estar previendo para que puedan apoyar a las personas que estuvieron privadas de la libertad, ya sea en temas de transportación, en temas de que puedan escanear para ver si están contagiadas con el virus, y una vez ya que están fuera de prisión, en particular con un enfoque de género. Hemos visto cómo se ha aumentado la violencia de género y los temas de violencia y abusos en circunstancias de encierro, ya no solo en las prisiones, sino también en los domicilios. Y entonces la pregunta es sobre eso, también cómo podemos estar evitando que se extienda y que se profundicen estos ciclos de violencia, en particular contra las mujeres. Ya, lo voy a dejar ahí. Gracias, Tere. María Luisa, si querés responder a eso, y luego vamos a unos comentarios que están en el chat. Muy bien, muchas gracias a Mario y a Teresa por los aportes. Yo estoy de acuerdo con Mario, y creo que es de los retos mayores que enfrentamos, y de nuevo, oportunidad para la sociedad civil, como siempre, de estar monitoreando. No tenemos mucha información sobre lo que se debe hacer. Tenemos algo de información sobre lo que se está haciendo. Definitivamente que los países están tomando medidas. Coincido con Mario, muy tenues en muchos casos, especialmente con respecto al descongestionamiento, y menos información, por lo menos he sentido yo, con respecto a las medidas sanitarias, que ahí es un tema donde uno realmente tenemos que exigir mayor información y transparencia sobre qué exactamente se está haciendo dentro de las cárceles en ese sentido. Definitivamente que lo que toca es ver cómo podemos unir fuerzas y compartir buenas prácticas para poder monitorear de mejor forma. Y de nuevo, me voy a mencionar a los mecanismos nacionales de prevención, solo por el hecho de que tal vez tienen ahora mismo mayor acceso. Si no lo tienen, se podría presionar para que lo tuvieran, y creo que ahí esa es una entrada importante. Yo justamente, y esto es más pensando como miembro del SPT, justamente considero, la opinión personal mía, que los mecanismos nacionales de prevención tienen que estar encaminados al monitoreo de cómo se están implementando las medidas y qué resultados están teniendo. Las recomendaciones de los organismos internacionales se enfocan mucho en estos
risk assessments y protocolos a todos los niveles. Eso es lo que necesitamos, pero eso tiene que ser público, esa información se tiene que estar monitoreando, se tiene que estar rindiendo cuentas al respecto, y creo de verdad que eso es una oportunidad valiosa para la sociedad civil, tanto de informar y de requerir rendición de cuentas. Con respecto a la pregunta sobre reinserción, sí, es algo que se ha mencionado mucho en las recomendaciones, ¿verdad? No se puede nada más pensar en cómo se reduce las poblaciones sin pensar qué pasa con esa persona que sale de la cárcel y que puede tener muchos escenarios distintos. Puede ser una persona que se tiene que pensar en el caso de que esté infectada, en el caso de que estuvo cerca de alguien que puede haberlo estado, o personas, por ejemplo, en otros escenarios donde no tienen un lugar a donde ir. No tienen un hogar donde puedan cumplir este aislamiento domiciliario que se ha impuesto en la mayoría de nuestros países. Entonces, ahí es muy importante que lo que se ha dicho, eso no puede ser razón para no sacar a estas personas si cumplen con los requisitos y los criterios impuestos por las diferentes autoridades. Aquí, muy importante de nuevo, el enfoque con las autoridades sanitarias y el enfoque global de gobierno de cómo entonces las diferentes entidades sociales pueden entrar a apoyar en los diferentes escenarios que se requieren para que esas personas cuando salgan definitivamente pues tengan un lugar seguro y que se les pueda brindar el apoyo necesario, que se hace más relevante ahora que nunca. En la pregunta sobre los ciclos de violencia y el riesgo de casos de violencia doméstica, creo que se me escapa un poquito ¿sabes?, de mi expertise, pero es algo que estamos viendo a todos los niveles. O sea, lo estamos viendo no solamente sobre las personas que pueden salir de las cárceles, sino que lo estamos viendo en la sociedad en general. Definitivamente que, como sabemos, las mujeres que están encarceladas, la mayoría han sido víctimas de violencia de diferentes tipos. Entonces, tienen una vulnerabilidad especial que hay que ponerle atención. Yo de nuevo diría que hay que prestarle entonces esa misma atención que para los casos de reinserción general, en donde se tiene que estar coordinando con todas las autoridades relevantes y, muy importante, con las organizaciones que puedan brindar ese apoyo de seguimiento de las personas en caso de, por ejemplo, requerir moverse de su hogar. Gracias, María Luisa. Tenemos 2 preguntas y un comentario en el chat, que creo que quizás con eso cerraríamos toda la sesión, pero voy a leer las preguntas que tengo aquí y luego te doy espacio para que las contestes. La primera pregunta viene de Carolina Mora. Bueno, de hecho son 3, que se acaba de sumar una más. Desde Costa Rica se han tomado diversas medidas a raíz del COVID-19, tales como prohibición de las visitas de familiares íntimas, etcétera, trasladar a privados de libertad con condiciones de salud vulnerables a otros recintos más adecuados con el fin de evitar un brote dentro del centro penitenciario. Mi pregunta va en torno a cómo exponenciar el foco de atención a los privados de libertad, ya sea como miembros de la sociedad civil o bien puestos con lobbies de mayor alcance a partir de esta coyuntura, y reapuntar la violencia sistemática en la agenda cuando representan una gran impopularidad en la opinión pública. Y en la coyuntura actual, el actuar gubernamental está percibido de manera sensible por la población, tal vez en el caso de Costa Rica, que en cierto modo se fomenta la impunidad y hay una reproducción de una cultura de encierro. La segunda pregunta viene de Camilo y pregunta: quisiera saber cuál es la función que están cumpliendo las organizaciones sociales y la Iglesia en esta crisis del coronavirus
en cuanto a la situación carcelaria. Luego, Paola Zavala Saeb de México pregunta, ¿saben de iniciativas que acompañen la liberación con planes de reinserción en libertad para evitar la reincidencia? Que creo que es algo que destacó Teresa en su pregunta al final. Y luego de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, nos hacen el siguiente comentario. Desde Ecuador, a manera de anécdota, el día de ayer participamos en una comparecencia virtual en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y uno de los acuerdos fue de preparar una resolución a someterse al Pleno de la Asamblea Nacional esta mañana. Sin embargo, hoy no pasó. Primó el temor de los y las asambleístas para liberar a personas privadas de libertad y de congestionar las prisiones. Lamentablemente, votación cruzada por la presunta liberación de detenidos por casos de corrupción. El ex vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo. Mientras tanto, ya se reportaron casos de contagio de COVID-19 de personal de seguridad y detenidos en el Centro de Detención Provisional en Quito. Creo que te voy a dejar que contestes estas preguntas y si tenés algún comentario más y vemos si podemos llegar a una pregunta adicional que acaba de entrar. ¿Te parece? Muy bien. Sí, muchos buenos puntos que creo que hay que seguir compartiendo y reflexionando. Primero, sobre Costa Rica, la primera pregunta, que claro, que aplica al resto de los países, hubo una buena práctica que escuché, no lo he visto, pero a manera de anécdota, sobre cómo dentro de las cárceles, las personas privadas de libertad estaban trabajando en diferentes iniciativas, ya fueran pequeñas obras de teatro, videos informativos, para como concienciar y sensibilizar sobre el tema de la pandemia y también explicarle a sus familiares las razones de la suspensión de visitas. Yo creo que esto es importante no solamente porque ayuda a las personas privadas de libertad que ahora mismo suelen sentirse más confundidos y con mayor incertidumbre que el resto de nosotros, pero también creo que porque sensibiliza a la sociedad y que creo que eso es importante en estos momentos más que nunca, definitivamente, y eso era parte de la pregunta, cómo lograr un mayor entendimiento, una mayor aceptación por parte de la sociedad de que se tienen que tomar medidas muy drásticas y son medidas impopulares, son medidas controversiales. Pues yo creo que ahí es a donde es importante, como siempre, por eso digo, no estamos haciendo nada nuevo, los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero como siempre, mostrar la realidad que hay allá adentro. Siempre ayuda. Las personas, yo siempre he dicho, las personas que no le importa lo que pasa dentro de la cárcel es porque nunca han pisado una cárcel. Porque si la pisaran, pensaran diferente. Entonces yo creo que traer esa realidad de cómo viven, o sea, la analogía del crucero. Todo el mundo estaba aterrado de estar en un crucero, ahora con la pandemia de COVID-19. Pero es que un crucero es un paraíso al lado de lo que viven las personas privadas de libertad. Entonces, tenemos que poder hacerle entender a la sociedad, porque así es que le llegamos entonces a los gobernantes, de la realidad tan cruda que se nos está presentando. Y ahí voy de nuevo a uno de los puntos de mi presentación, no para ser demasiado reiterativa, pero sí creo que es importante hablarle al ciudadano común de que le afecta a él. Esto también es cierto en condiciones normales. Siempre hemos dicho, lo que pasa dentro de las cárceles afecta lo que pasa afuera. El que no quiera ver eso realmente se está cegando. Ahora más que nunca, realmente todos estamos en lo mismo y lo que pasa dentro de las cárceles afecta lo que está pasando afuera. O sea que yo creo que es doble. Realmente sensibilizar de lo horrible que son las circunstancias dentro y lo trágico que podrían ser los resultados de esta pandemia dentro de las cárceles, y a la vez hacer esa conexión de que todos estamos afectados, porque los hospitales no pueden colapsar y podrían colapsar
solamente por tener tantas personas privadas de libertad infectadas. Entonces creo que es importante hacer esos dos mensajes. Lo del tema de qué están haciendo para ayudar las iglesias, organizaciones sociales. Voy de vuelta a lo que mencioné, por ejemplo, sobre el tema de higiene. Eso es algo que parece tan básico, pero que realmente, aunque no tengamos tanta visibilidad, estoy bastante segura que no pueden cumplir, los gobiernos no pueden cumplir con las medidas de darle a todos los privados de libertad agua, jabón y una toalla todos los días. Entonces, ver cómo se puede ayudar en esas articulaciones. Hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Entonces, yo creo que articular esos esfuerzos. Hay iglesias que están donando, están motivando. Y creo que esos esfuerzos tal vez es donde ahora más que nunca la sociedad civil organizada puede apoyar. Y definitivamente para la última pregunta sobre los casos controversiales de liberación, de nuevo, yo creo que es importante enfocarnos en que hay campo para explorar, para reducir población, solamente entrando con el tema de prisión preventiva. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es como priorizar para que nos demos cuenta de que no tenemos que ir tal vez a los casos a donde el costo social sí fuera mayor. Y yo creo que las recomendaciones sí se prestan para entenderlas así. O sea, aquí hay que, como en todo, las afectaciones de derechos humanos, hacer un balance. Y hay mucho que se puede priorizar en estas reducciones de población. Gracias, María Luisa. Le quería dar la palabra a Gisela de León, nuestra colega en CEGIL. Hola, a propósito de la pregunta sobre buenas prácticas, quería contarles que nosotros estamos desde CEGIL trabajando en una sistematización de información que recoge los pronunciamientos de organismos internacionales que María Luisa mencionó, pero también algunas buenas prácticas, algunas decisiones que se han adoptado en algunos países dirigidas hacia el descongestionamiento y hacia la adopción, por ejemplo, de medidas para evitar actos de violencia, como las que María Luisa mencionaba. La idea es que esa información se haga cuando tengamos el documento listo, accesible a personas que trabajan en estos temas. Todavía no tenemos definida el mecanismo, pero se los haremos saber oportunamente. Eso básicamente. Gracias, Gisela. Creo que tenemos quizás... Perdón, mi audio se cortó. Creo que quizás ya estamos en hora. Pero quizás tenemos espacio para una pregunta más. Tengo aquí una última que me acaba de entrar al chat. Disculpen que tengo una demora en la conexión. Viene de... Perdón. Patrice Florvilus. Desde nuestro bufete de abogados especializados en litigio estratégico de derechos humanos en Haití nos encontramos en un dilema que consiste en la demanda de libertad para mujeres víctimas de violencia sexual colectiva en cárcel y la demanda de justicia contra agresores, también presos. Mi preocupación es la siguiente: ¿cuál es la postura más lógica frente a las recomendaciones relacionadas a la decongestión de las cárceles? Sí, listo. Alex. ¿Aló? ¿Se me escuchó?
Sí, perfecto. Sí, justamente, y creo que es una pregunta importante porque se está haciendo en diferentes áreas, ¿no? Cuando, cuando llega al punto donde realmente desde una perspectiva de derechos humanos no se debería liberar a una persona. Y no voy a entrar, obviamente, a dar opinión específica, pero creo que la respuesta, como todo, y que sí es algo que se tiene que estar valorando, es que cualquier medida que se tome tiene que respetar los criterios establecidos tanto en las normas penales como los estándares internacionales en la materia, y los hay muchos. O sea, por eso yo he enfatizado que las recomendaciones realmente se enfocan, y no es que dicen que es solamente eso, pero en este nivel de prioridades y de grupos vulnerables, y también dicen detenidos menos peligrosos, personas, por ejemplo, el SPT, el lenguaje que usó fue que no representen un riesgo de seguridad a la población. Eso se tiene que balancear como cualquier afectación a los derechos humanos siempre, con los principios de legalidad, necesidad, qué objetivo se busca. Y el balance es, claro, la afectación a la salud de la persona versus el acceso a la justicia de las víctimas. Y creo que es un balance que no siempre la respuesta va a ser que se tiene que liberar. Por ejemplo, algo que he visto es, hay que pensar, yo he hablado en toda esta presentación de cárceles hacinadas. Hay muchas personas de alto perfil, de crímenes, de delitos de alto perfil que ahora están pidiendo ser liberadas, y esas personas no están en las condiciones que yo he descrito en esta presentación. Entonces, son factores que se tienen, sin atreverme a decir cuál es la respuesta, porque depende, por supuesto, del caso específico, son factores que se tienen que balancear, y siempre creo mirarlo por el lente del enfoque en derechos, creo que nos daría la respuesta. Muchas gracias, María Luisa. Yo creo que ya con eso damos por concluido el conversatorio. Les agradecemos a todos y a todas por participar. Y si tienen alguna duda o pregunta adicional, siéntanse libres de enviarnos un correo a Sejil y se lo podríamos hacer llegar a María Luisa.